Continuamos en Estamos de Vacaciones y como cada año por estas fechas, aproximadamente siempre a finales de julio, tenemos una cita con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de nuestra ciudad, de Burgos, con su presidente, con Jesús Aguirre, para hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la ruta jacobea, para hablar de esas pernoctaciones, de esas cifras que siempre le preguntamos los medios de comunicación y que estamos ahí pendientes de las comparaciones y, por supuesto, si hay que hablar también de reivindicaciones o inversiones, todo ello sobre la mesa. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. A vosotros. Porque esta cita ya es obligada a cada... Bueno, yo creo que también es un hábito, ¿no? También con el motivo de la festividad del Apóstol, que curiosamente yo creo que es la fiesta de nuestro patrón y patrón de España. Lamentablemente solo festivo en 3 comunidades autónomas, ¿eh? También que nos decíamos de que es patrón de España desde el siglo XVII y olé, pero se acabó en eso. Aquí en Castilla y León trabajamos. No, ya te digo, País Vasco, Galicia y Cantabria. Bueno, pues con motivo de esa festividad, cada año abrimos las puertas, todos los medios de comunicación, un poquito más si cabe, a esas reivindicaciones, a las cifras, y este año una visita diferente, porque el alcalde que se acercaba hasta el albergue de la Casa de los Cubos en la calle Fernán González era otro. La visita de Daniel de la Rosa ha dejado también varios titulares de prensa. Yo luego te voy a preguntar por esas cifras, pero quiero preguntarte en primer lugar, Jesús, por el Centro de Interpretación del Camino de Santiago, porque sé que era una vieja reivindicación de la asociación. Y además el lugar que señala ahora mismo el nuevo equipo de gobierno, entiendo que gusta a la entidad porque está no solo cerquita del albergue, sino también cerquita de la catedral y en pleno Camino de Santiago, el antiguo Asador Aranda. Bueno, primero, la cita era un poco ya ritual también por parte del primer regidor municipal que se acercara a las instalaciones del albergue de la Casa de los Cubos. Es una instalación municipal que regenta la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en virtud de ese convenio firmado con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la ciudad y bueno, pues venía siendo algo habitual. Este año, pues sí, evidentemente ha habido un cambio también del primer regidor y allí estaba Daniel de la Rosa representando a la ciudad en esa visita de cortesía, vamos a decir así, al albergue y a la asociación. Y bueno, pues para nosotros un placer recibirlos en lo que es su casa también, en la casa de todos, en la casa de los peregrinos, pero también, bueno, pues yo creo que el Camino de Santiago es un camino abierto, es un camino, desde luego, primer itinerario cultural europeo, también es un camino patrimonio mundial de la humanidad, y por ese fin, por esa razón, venimos reivindicando, y desde luego nos place, cómo no nos va a gustar. Evidentemente, ¿cómo no vamos a tener una sintonía en esa reivindicación que veníamos haciendo también a todos los grupos políticos en que la ciudad necesitaba un centro de interpretación del Camino de Santiago? Hace 15 días vi que se había abierto un centro de interpretación del Camino en Pamplona y desde luego dije, bueno, ¿y nosotros a qué esperamos? ¿No? Porque, a ver, la catedral es el primer monumento, desde 1984 es patrimonio mundial y per se, pero íntimamente relacionado con el Camino de Santiago también, no lo olvidemos. Y desde luego los yacimientos de la Sierra en Atapuerca tienen su musealización en el Museo de la Evolución Humana. Pues a mí me gustaría, y espero que se cumpla, que también el Camino de Santiago, que da mucho juego también su interpretación histórica, artística, de urbanismo, de todo lo que ha sido también el germen de esta ciudad castillera en origen, por el conde Diego Rodríguez Porcelos, pero que luego también se fue gestando con ese movimiento económico producido en los años de la Edad Media, a finales del siglo XI, XII, XIII, por el Camino de Santiago. De hecho, el Camino de Santiago es el que vertebra todo el Viejo Burgos. Es la auténtica arteria principal del Viejo Burgos y está a la vera del camino. Por esa razón, nos satisface plenamente, y a mí en particular, también que esa decisión del nuevo equipo de gobierno manifestada por el alcalde, pues que se cumpla en ese espacio que nosotros también reivindico. Cuando se quiso hacer lo que se quiso hacer, la asociación alegó, igual que los vecinos del casco histórico, contra esa elevación que luego la Comisión Territorial de Patrimonio estimó que no procedía y se quedó tal cual. Nosotros entendemos que allí, por la vinculación con la proximidad con el Camino de Santiago y también con la catedral, desde luego es un lugar muy idóneo para poder allí dar a conocer lo que es, lo que ha sido
y lo que, bueno, para el futuro puede llegar a ser también el Camino de Santiago. Al final es un lugar privilegiado, ¿no? Jesús, ¿es lo que toca un centro de interpretación? Y lo digo porque durante años se habló de un centro de recepción de peregrinos. Yo no sé si son necesarias las dos cosas en la ciudad, si verdaderamente lo que se necesita ahora es ese centro de interpretación que ponga en valor, que dé a conocer, que transmita esa historia a la que hacía referencia. Yo creo que el centro de recepción de peregrinos, que en su momento, ya estamos hablando igual de más de 15 años, se planteó en el barrio de Gamonal, ahora se ha cambiado un poco el concepto porque desde luego yo no lo consideraba tampoco muy viable, ni ahora tampoco por la cantidad de peregrinos que venden por allí, y no lo encuentro razón de ser, más que nada desde que se hizo ya la instalación del albergue municipal en la Casa del Cubo, la Casa de los Cubos, perdón, en la calle Fernán González. Desde luego creo que son unas instalaciones modélicas donde se acoge al peregrino, y creo que ahora también pues hacer un espacio, llamémoslo centro de interpretación o como lo queramos llamar, donde se divulgue la cultura, el origen, la historia del Camino de Santiago, yo qué sé, el arte románico, el arte gótico, las catedrales en el camino, la importancia que ha tenido la configuración urbana de Burgos, todos los monumentos que durante la entrada del Camino de Santiago desde la Real y Antigua de Gamonal hasta el Hospital del Rey configuran el trazado urbano del Camino de Santiago, y que son, yo creo que más de la mitad de todos los monumentos que tenemos en la ciudad de Burgos, en un radio de 100 metros aproximadamente en torno al Camino de Santiago. Todos sabemos cómo van todo este tipo de tramitaciones y cuestiones hasta que llegan, pero imagino que sería una buena fecha, ¿no? El 2021 para poder tener lista esta instalación, poder inaugurarla coincidiendo con ese año jacobeo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo siempre he dicho que, vamos a ver, vivimos de ilusiones. Si al fin y al cabo la vida es una ilusión, pero hay que tener ilusiones, ¿no? Y también yo espero, confío y deseo que esta ilusión sea una realidad, ¿eh? ¿Que sea tangible para el 2021? Pues ojalá, ojalá. ¿Por qué? Porque en el 2021, fíjate el lugar tan privilegiado y en el entorno que va a estar. Yo espero también cuando se rehabilite en ese espacio de las Llanas, que está degradadísimo, pues que con el 8º centenario de la colocación de la primera piedra del templo gótico burgalés, dedicado a Santa María, que bebe también de ese arte gótico nacido en L'Île-de-France y que sin lugar a dudas utilizó como una vía vehicular también al Camino de Santiago, pues bueno, yo creo que también sería un buen momento, porque ese día, yo como me decía hoy una compañera, porque el Día de Santiago, seguir reivindicando que el Día de Santiago sea fiesta en Castilla y León, digo, siempre lo haremos, digo, pero espérate, digo, para el año próximo es sábado y el siguiente ya es obligatoriamente festivo, no, porque domingo, cuando cae en domingo es Año Santo compostelano, después de 11 en que no ha caído el domingo. Lo que está claro, Jesús, es que ese año 2021 va a ser muy importante para la ciudad. El alcalde también hacía referencia, ¿no? Algo que la asociación viene reivindicando también en los últimos tiempos, que es poner en valor no solo ese 8º centenario, sino también la celebración que se merece un patrimonio de la humanidad como es el Camino de Santiago. Hablaba Daniel de la Rosa de incluir ya alguna partida presupuestaria, de lanzar algún tipo de programación especial. Imagino que todo esto debe organizarse desde casi ya, porque lo que no se puede es esperar al último minuto, al último momento, ¿no? Para tratar al final de poner en valor con la repercusión turística que además conllevan este tipo de acciones. Pues sin lugar a dudas, el año 2021 va a ser muy importante para nuestra ciudad, y a nivel de promoción turística con esos vamos a ver, años jubilares, que también la catedral va a tener su año jubilar coincidiendo con el año santo compostelano, que va a estar allí presente en la catedral de Compostela, y que bueno, pues ha motivado durante varios años las visitas de varios papas a Santiago de Compostela, coincidiendo con esos años santos. Es un camino abierto, desde luego es un camino solidario, es un camino que tiene una comunicación directa con Europa, con el mundo ya, y que yo creo que hay que aprovechar todo lo que fluye por él para, ¿por qué no?, hacer unas actividades conjuntas. Queremos ver, desde luego la asociación nos implicaremos en todo lo que podamos y más,
en estos actos del Año Santo compostelano, pero quiero ver qué hace la Xunta de Galicia, qué hace la Junta de Castilla y León, qué hace también la Diputación o el Ayuntamiento. Y coordinar sería una buena palabra, diálogo, coordinación, en esta época donde el diálogo también a veces pues sería interesante también para coordinar, porque también me consta de la fundación del 8º centenario de la Catedral que hay una mesa del Camino de Santiago y se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas también a favor de la promoción de la Catedral de este 8º centenario, y que yo creo que también tiene incluido también algunas actividades para ese año 2021 con motivo del Año Santo. Es más, se estaba hablando, por ejemplo, de las edades del hombre con un motivo que son las catedrales en el Camino de Santiago, en la Catedral de Burgos. Claro, se hablaba de esa exposición, se hablaba incluso de algún congreso también vinculado. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Ahora hay que ir materializándolas. Da mucho juego todo. Y organizándolas. Desde luego, la Catedral nos da juego porque es el primer monumento con diferencia que tenemos en la ciudad. Nadie lo tiene, y además con ese rango también de patrimonio mundial desde el 84, ninguna catedral española lo tiene per se, y el Camino de Santiago, que la catedral está abierta al Camino de Santiago por esa puerta de coronería, que es que, vamos a ver, el camino y la catedral se hacen uno en ese tramo de la calle Fernán González. Jesús, la festividad del Apóstol también sirve para poner sobre la mesa reivindicaciones, y en este sentido tengo que decir que no cambiamos, que año tras año tengo que preguntarte por la señalización y los accesos también a nuestra ciudad. No sé si se producen mejoras, si sigue siendo asignatura pendiente, si aquello que se anunció se ha podido materializar, o si todavía tenemos ahí durmiendo en algún cajón esos proyectos que sirven para mejorar el trazado por el término municipal. Bueno, yo te he de decir también que, como dijo Galileo, EPOR se mueve, sin embargo algo se mueve también. Hay técnicos municipales, equipos municipales que también están, cuando se hace alguna actuación, por ejemplo la que se está haciendo en Capiscol o en otras en la salida de Burgos, que mejoran en los tramos urbanos del Camino de Santiago, y que se ha hecho también en el parking de Lavaderos, respetando también un poco el trazado del Camino de Santiago, que viene desde la calle mayor del pueblo antiguo de Gamonal hasta la calle Doña Constanza, ¿no? Pero bueno, queda aún por hacer, ¿no? Evidentemente la mejora de las entradas, digo, tradicionales del camino, de lo que es Villafría y Gamonal, de lo que es la Ventilla, Capiscol, es mejorable, sin lugar a dudas. Vamos a intentar mejorarlo para hacerlo más accesible. Aquí no puede ser un consuelo aquello de esto pasa en otras muchas ciudades o en otras muchas localidades. No, pero yo creo que también, si se pone buena intención, hombre, hay que reconocer que también el avance de los tiempos en los años 60-70 causará una gran alteración en el Camino de Santiago, en su configuración, tal cual lo veíamos anteriormente. Pero claro, ¿quién conocía antes el Camino de Santiago? Si es que hace 28 años fue el célebre Año Santo de 1993, 28 cuando se cumple el 2021, quiero decir, cuando se dio el salto, el gran salto en el vacío del Xacobeo, con marca del Año Santo compostelano, esa marca después de los Juegos Olímpicos y del centenario del descubrimiento en Sevilla con la Expo, fue el 93, en 28 años, 26 todavía, lo que hemos avanzado, y quiera Dios que todavía nos quede mucho. Años santos a lo largo de un siglo hay más o menos 15, con lo cual ahora hemos pasado ese periodo un poco más largo de 11 para llegar al 2021. Yo confío, espero y deseo que desde luego voluntad hay también, que se vaya mejorando la señalización en algún tramo urbano que venimos reivindicando, por ejemplo la mejora del pavimento en la calle Fernán González, que es una maravilla hasta que llegas a San Nicolás y que luego es un caos como está después hasta el arco de Fernán González. Y, por ejemplo, que se mejoren también algunos espacios en torno al camino, que se quiten algunas vallas publicitarias que afean muchísimo el entorno del Camino de Santiago. Bueno, yo creo que también la reivindicación de una mejora del pueblo antiguo de Gamonal, yo creo que es más que necesaria también. Y bueno, pues en eso también estamos. En muchos casos, y aunque hay algunas obras, efectivamente, como la del antiguo pueblo,
de magnitud. En otros casos yo entiendo que con un poquito más de voluntad o quizás un poquito de presupuesto se podrían solventar, pues ¿no? Eso estamos, creo que se viene haciendo, Alex. A corto o medio plazo. Jesús, hablas de una ruta más que consagrada, hablas de la importancia que tiene el Camino de Santiago y sin embargo en los últimos años hemos visto las cifras, esas a las que nos queremos acercar tanto los medios de comunicación, como han ido fluctuando. Ya hemos comentado en otras ocasiones que no por el hecho de que sea un año jacobeo quiere decir que ese año va a haber más peregrinos, suele darse también en los años anteriores o posteriores, pero sí que es cierto que quizás la promoción de otras rutas está perjudicando a la que tenemos en Burgos, ¿no? Pues ¿por qué no decirlo? Yo desde luego yo no soy quien para llevar contra a alguien, pero históricamente yo hice historia y el Camino de Santiago francés es el camino con artículo determinado, es el camino por excelencia y desde luego proliferan también en rutas, sendas, caminos, caminitos, caminuchos. Que sí que es cierto que nuestro camino es el gran río al que confluyen el resto de afluentes, que no hay que tener tampoco reparo, que todos llegan a Santiago, como todos los caminos llegan a Roma, a Santiago de Compostela y a Galicia, le da igual, con tal de que fluyan peregrinos, sea por donde sea. Pero que sí que hay otras rutas más promocionadas, se han puesto más de moda, porque el camino francés esté ya de sobra conocido por mil razones también. No vamos a matar tampoco la gallina de los huevos de oro, porque todas las ciudades quieren tener su camino a Santiago, aunque el Camino de Santiago todos sabemos que tuvo su florecimiento en la época medieval y algunas ciudades tienen su germen y su gestación más a finales de la Edad Media o en la Edad Moderna, pero también reivindican su trazado del camino. Bien, allí cada uno con su parcelita, pero seamos rigurosos históricamente. Y para ser rigurosos también yo creo que hay que ser respetuosos y tener conocimiento. Si uno no tiene conocimiento de nada, ¿qué le importa nada? Si le da lo mismo. Conocer la historia que ahora, o la que fue, o la que será. Si no tiene ni idea, vale todo. Claro, bueno, pues vamos a reivindicar aquello que sí que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo luego un poquito más en valor. Mucha historia, mucha tradición de esos siglos. A ver si las administraciones también empujan esa promoción. Yo, desde luego, mira, en respeto a todos los caminos, pero sin lugar a dudas el trazado que marcó Sancho el Mayor es el que es, viene una declaración del BIC, una declaración de Patrimonio Mundial y hay que ser respetuosos con ello. Claro que nos gustaría que igual pasara por otros sitios, evidentemente, pero es el que es. Y ahí sí que no podemos hacer ya nada. Evidentemente. Jesús, las pernoctaciones en el albergue, decía el alcalde, uno de los mejores, si no el mejor, de todo el trazado francés y del Camino de Santiago, me atrevería a decir yo, por no solo la ubicación que tiene, el edificio histórico en el que está ubicado, sino también esa gestión, eso yo también lo sumo yo. Bueno, pues nos acerca cada año por el mes de julio a ese número, este año un poquito inferior quizás a lo de otros años, pero ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? En algún momento teníamos que llegar a ese tope y no siempre se puede estar batiendo récord. Pues por eso te digo, tampoco nos importa, se puede hacer. Nosotros a la gestión lo que se puede hacer se hará. Con una buena gestión gracias fundamentalmente a los hospitaleros voluntarios. Yo me quito el sombrero, siempre lo digo, con esta gente que colabora, no solo en nuestro albergue, sino en todos los albergues del Camino de Santiago, con aquellos sacerdotes que se preocupan también de atender el Camino de Santiago. Al fin y al cabo es un camino de peregrinación en esencia, ¿no? Que enriquecido durante más de 1000 años, ahora hay 1000 motivos para hacerlo. Pero desde luego, bueno, ¿qué importa la cantidad o la calidad? Yo me quedo con la calidad. La calidad, ¿por qué? Porque la cantidad, hombre, todavía nos queda para hacer un balance unos meses muy importantes. La mitad del año además, efectivamente, ¿no? Pero vienen meses como agosto, septiembre, y bueno, pues sea por 1000 razones, igual baja un poco, pero también es que hay más oferta en la ciudad también, y yo me alegro de ello. Cada uno es muy libre de optar para donde quiera, con la capacidad que tienen de elegir entre albergues de peregrinos, entre hostales, fondas, pensiones, hoteles. Es decir, el peregrino, no todo el que hace el camino se queda en el albergue, eso lo tengo claro. Yo creo que también, si estamos hablando de igual de 28.000, 30.000 los que pernoctan en el albergue de la Casa de los Cubos, podríamos hablar igual de 60.000 con los otros dos albergues que existen en la ciudad, el de la Divina Pastora y el de acogida espiritual de Maús en la parroquia de San José Obrero, y también con toda la hostelería de la ciudad. Bueno, y yo me alegro. Son cifras importantísimas en cualquier caso, yo, ¿no? Sin lugar a dudas me alegro, porque todo va a favor de la ciudad. Lo que no cambia, Jesús, es ni el perfil, se mantiene en los últimos
últimos años y la procedencia también. Un elevadísimo número de peregrinos extranjeros pernoctan en nuestra ciudad y en esto las nacionalidades tampoco varían mucho. Corea del Sur se sigue llevando la palma, ¿no? Es que es más de lo mismo. Siempre decimos, bueno, pues este año te puedo decir a fecha actual 82% extranjeros, 18% españoles. ¿Por qué este descenso? Bueno, pues igual van buscando otros caminos, porque florecen como setas en otoño los caminos por España. Y bueno, pues a ver, ¿por qué más razones? Yo qué sé, pero desde luego la constancia es que los coreanos del sur son los primeros, hasta ahora, italianos, estadounidenses, alemanes y franceses, y después en los españoles, catalanes, del País Vasco y de la Comunidad Valenciana. Bueno, el perfil, hombre a pie, de unos 45 años, ¿no? Aproximadamente. Más o menos. Esto también lo mantenemos casi invariable. Que sí, que sí. Bueno, falta mucho tiempo para hacer balance en cualquier caso. Jesús, yo te agradezco mucho este ratito con nosotros, como siempre. Todo lo mejor para lo que queda de año. Nos veremos seguro que en otras ocasiones. Y un feliz verano a todos los miembros de la asociación. Cerca de 600 sois ya. Somos, siempre fluctuamos en esos 600 más o menos, pero en torno a 600 somos los que ya llevamos bastantes años siendo esta cantidad y yo desde luego, ellos me eligieron, ellos me mantienen en el cargo y yo intento representar lo más dignamente posible a toda la asociación, que es muy numerosa y yo creo que también importante en el panorama social y cultural burgalés. Felicidades por ese trabajo. Muchísimas gracias, Jesús, y un estupendo verano a todos vosotros. ¿Y a vosotros? Nos seguiremos viendo también a la ruta y a la vera del camino y nosotros continuamos.